noche, pueblo de Dios, bienvenidos sean a esta transmisión. Estamos aquí de Templo Misionero Presencia de Dios con esta transmisión, con el propósito de llegar a usted, de llegar a su hogar y para que usted sea bendecido a través de esta palabra. En esta noche nos hemos reunido con el propósito más que nada de darle gracias a Dios por todas las cosas que están pasando, por todo lo que está ocurriendo. Y en esta noche nos ponemos delante de Dios para darle gloria y honra al que gloria y honra merece. Rápidamente voy a leer un salmo, ahí donde está usted, ayúdenme, vamos a leer nomás hasta el versículo 3, solo 3 versículos. El Salmo 23, del versículo 1 al versículo 3. Y de ahí vamos a entrar a lo que es algunas preguntas que se hace la humanidad en estos momentos acerca de lo que está ocurriendo, por qué ocurren estas cosas, para qué, cuál es el propósito y si realmente Dios está en control de las cosas. Y queremos de la manera más humilde llegar a su corazón, a su mente, a través de la palabra del Señor, y que usted sea enriquecido a través de esta palabra, que usted pueda sacar provecho de lo que esta noche queremos hacer para el Señor. Amén. Salmo 23 dice la palabra del Señor, Salmo 23 del versículo 1 al versículo 3 dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que está ocurriendo, porque estamos, Señor, viviendo momentos, Señor, que el Señor tal vez el humano no lo tenía planeado, Señor, tal vez el humano no tenía, Señor, en su plan estos momentos que están ocurriendo, pero tú tienes todo el control. Tu palabra dice, Señor, que tú recorres, tú vigilas la tierra, Señor, con tus ojos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos alabanza porque tú eres bueno. Señor, permítenos en esta noche, Señor, hacer las cosas lo mejor posible, Señor, que aquellos que están en sus hogares, Señor, tengan, Señor, alguna pregunta, algo en su corazón, tú puedas, Señor, llegar a ellos a través de esta palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, esta noche, hermanos, nos acompaña a dos siervos de Dios. Le quiero dar primeramente la bienvenida a mi hermano Abel Sánchez. Hermano Abel, salude a la gente ahí en la cámara. Hermano Adán Sánchez, dele las gracias a Dios, dele las gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Miren, está mi hermano Esteban Vargas, que nos va también a estar acompañando esta noche. Hermano Esteban, salude a la gente. Dele gracias al Señor y su servidor, que estamos aquí en esta noche, hermano, reunidos con el propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así es que en estos momentos, hermano, estamos mirando situaciones un poco difíciles como seres humanos. Perdón, no, Dios, sí saludaba. Bueno, sí, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir en este día, una misericordia nueva del Señor. El deseo de Dios y el sentir de Dios y de sus servidores también es de que sean bendecidos con la palabra, sean bendecidos con lo que se va a exponer en esta noche, y el propósito de Dios es de que su pueblo sea bendecido a través de su palabra y sea fortalecido y sea bendecido abundantemente. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y estamos en victoria. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Adán también ya lo saludó. Bueno, vamos primeramente a entrar a este pequeño servicio, a esta pequeña charla que tenemos con usted, más que nada directamente allá en su hogar, y diciéndole, hermano, que todo está en las manos de Dios. Amén. Tal vez en estos momentos mucha gente se pregunta, muchas circunstancias, muchas preguntas, pero todas las preguntas, hermano, tienen respuestas de parte de Dios para nosotros. Amén. Estamos viviendo tiempos que tal vez la humanidad, hermano, no imaginó que pasarían. Nunca antes lo habíamos visto, nunca antes habíamos estado en una situación así. Pero hoy, hermano, estamos viendo que a través de todo esto Dios está poniendo un propósito, o Dios tiene un propósito con nosotros. Y en esta noche, hermano, hay algunas preguntas, siervos de Dios, que la gente se hace,
Y he estado invitado a estos siervos porque queremos de la manera más humilde dar un poco de respuesta conforme a lo que Dios nos dé en su sabiduría, para que usted entienda que todas las cosas fueron hechas por Dios y por Él fueron hechas, amén. Entonces, en esta noche, hermano, yo sé que hay mucha gente tal vez con preocupación en sus hogares, hay mucha gente tal vez que está pasando momentos difíciles, pero yo quiero decirle a todos ellos que están allá en su hogar que Dios tiene el control. Mire, la palabra del Señor dice que nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tal vez tú te preguntarás, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, ¿hasta cuándo irá a llegar esto? ¿Qué va a pasar? Y la única solución que yo te puedo dar como hijo de Dios, hermano, es que busques a Dios, que busquemos a Dios. Una de las primeras preguntas en esta noche que la gente se hace, hermano, una de las primeras preguntas que la gente tiene en su corazón, hermano Adán, y esta pregunta Dios no la quiere contestar a través de su palabra. La gente se pregunta en estos momentos, ¿Dios de verdad nos ama? Y ya hay muchos hermanos que se preguntan esa situación. La gente está preguntando, ¿de verdad Dios nos ama? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Dónde está Dios? Hermano, yo en esta noche, yo quiero decirle, hermano, a todos y cada uno de ustedes, de la manera, hermano, de la manera más simple de parte de Dios, que realmente Dios nos ama. Sí, Dios nos ama. Mire, desde el principio de la creación, Dios siempre pensó en lo mejor para el hombre, pero el hombre se ha encargado de destruir todo lo bonito que Dios creó. Hoy te puedo decir con seguridad que Dios ama al hombre. Su palabra dice que Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. Pero eso no quiere decir que el Señor deje de amar al ser humano, al hombre. Si algo Dios ha tenido en su corazón siempre es el bienestar de la humanidad. Hermano Adán, perdón, si me puede ir al libro de Juan 3:16 y vemos, hermanos, que es un amor tan grande el de Dios para la humanidad, que nadie de nosotros tal vez haría lo que Dios hizo. Amén. Amén. Yo sé que hay gente en su hogar y yo los entiendo, que esta situación tal vez los está llegando a pensar, ¿de verdad Dios nos ama? ¿Por qué permite que esto pase? Mire, todo en la vida tiene un propósito, hermano Adán. Amén. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que Dios, hermano, hizo por la humanidad es dar a su Hijo. Nadie de la humanidad, del ser humano, ofrecería un sacrificio tan grande como el que Dios ofreció. Entonces ahí vemos, hermanos, una muestra del amor de Dios hacia el hombre. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Mire el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Hoy, hermano, si alguien, hermano, te dice, alguien que no conoce de Dios y te hace dudar de lo que tú crees y te dice, ¿dónde está Dios? Pues, ¿de verdad Dios nos ama? Tú le tienes que contestar con toda seguridad, sí, Dios nos ama. El libro de Romanos 5:8 nos dice que Él mostró su amor con nosotros, perdonándonos, dejando que Cristo muriera por nosotros. Amén. Entonces, hermano, el libro de Job 7:17, hermano Adán, y es tan grande el amor de Dios, hermano, que aún uno se pregunta realmente, a través de todo lo que ha sucedido con la humanidad, hermano, a tanta maldad que ha habido en la tierra, se pregunta uno, como se preguntaba el salmista, ¿quién es el hombre para que Dios lo visite, para que Dios se preocupe por él? ¿Está ahí, hermano Abraham? Sí, dice Job 7:17, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Mire,
¿Quién es el hombre para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón? Ese amor, hermano, de Dios sobre la humanidad, sobre el hombre, hermano, nos lleva a otro nivel ese amor. ¿Por qué? Porque nos engrandece, pone su corazón sobre nosotros. ¿Qué es poner el corazón? Cuando tú le entregas todo tu amor a alguien, es poner tu corazón. Entonces, hermano, yo te quiero decir esta pregunta que se hace mucha gente: ¿Dios en verdad nos ama? Sí, Dios nos ama. Dios nos ama, y los siervos que están acá te lo pueden decir, que Dios nos ama porque hemos visto el amor de Dios reflejado en nosotros. Una segunda pregunta, hermano, que la gente se hace, y la gente, hermano, en estos momentos está un poco atribulada, y entendemos que realmente hay temor de la gente, hay incertidumbre, pero, hermano, yo quiero decirte que dice la palabra del Señor que para los que estamos en Cristo Jesús todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano Esteban, una pregunta más que nos hace la gente, y dice: ¿por qué Dios permite esto? Bueno, en primer lugar, Dios permite lo que está pasando porque Él es Dios soberano. Y es la pregunta que se hace mucha gente, aún creyentes. Muchos dicen: ¿por qué, si Dios es amor? ¿Por qué, si Dios es el consolador de su pueblo? ¿Por qué permite esto? Déjenme decirle, hermanos, que en la Biblia se encuentran muchas respuestas de Dios. Y el primer motivo por qué Dios permite que pasen estas cosas, pues me estoy dirigiendo con el pueblo de Dios, porque a veces el mundo no entiende estas cosas, porque necesita tener la luz de Cristo, necesita aceptar a Cristo, o sea, creer en Cristo. Pero en la Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomios, capítulo 8, Jehová le dice al pueblo de Israel, le recuerda cómo Jehová los sacó del pueblo de Egipto. Y le dice Dios a su pueblo, le dice: guardaréis, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Les estaba hablando Dios al pueblo de Israel, que desde ese momento ellos tenían que guardar todas las cosas. Dice: que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió en juramento a vuestros padres. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y habíais de guardar o no sus mandamientos. Lo primero que Dios hace aquí, que Dios permite las cosas que están pasando, es para probar lo que hay en el corazón de su pueblo. Entonces, cuando nosotros o todo ser humano se hace esas preguntas, nosotros debemos de entender que lo que está pasando primeramente porque Dios ya lo anunció. Jesús habla de las señales que iban a acontecer antes de su venida. Y una de las señales dice que se manifestarían aquí en la tierra antes de la venida de Cristo. Dice que se manifestarían pestes. O sea que cuando nosotros, o cuando la humanidad vive estos tiempos tan difíciles, la humanidad tiene que saber que lo que se está moviendo en estos tiempos es porque Dios quiere probar a su pueblo, a ver qué hay en el corazón de su pueblo. Porque el pueblo de Dios tiene que saber y tiene que entender que lo que se manifiesta en este tiempo es porque Cristo viene. Y lo que está pasando, Dios quiere ver lo que hay en el corazón de su pueblo, si le ama en verdad, si le está esperando en verdad, si le está adorando en espíritu y en verdad. Y ese es el motivo por qué Dios permite las cosas que están sucediendo en este tiempo. Adelante. Mire, muy buena respuesta del hermano Esteban. Quiero solamente añadir algo ahí, algo poquito. Dice
Dios, si algo ha hecho, es que ha venido anunciando a los humanos que debemos buscar su rostro. Amén. Pero la maldad se ha multiplicado y Dios quiere acercarse al hombre y salvarlo. Todas las cosas, hermanos, que están pasando, Dios las permite con un propósito. Amén. Dios las permite con un propósito. Él quiere, hermanos, que nadie se pierda, que todos, hermanos, seamos salvos. Juan 14, versículo 6, hermano Adán, nos anuncia lo que dice el Señor en su palabra. Él nos anuncia algo y Él nos recuerda, hermano, en situaciones difíciles. Yo no sé si los hijos de Dios se acuerdan de estos versículos cuando están pasando por momentos difíciles, porque saben, en los momentos complicados a veces le creemos más a lo que dice una noticia, a lo que dice el gobierno, que a Dios. Y hermano, en Dios está la verdad. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 14, versículo 6 dice que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. si algo quiere el Señor, hermano, es acercarse al humano y traer la salvación a través de Cristo. Entonces, espero que esta respuesta que dimos le sirva a usted. ¿Para qué? Para aumentar su fe. Yo sé que ahorita hay mucha incertidumbre porque dice, bueno, si Dios es tan bueno como decía el hermano Esteban, ¿por qué permite esto? Si la Biblia dice, Dios es amor, ¿y por qué Dios no hace nada? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Mire, me agradó lo que decía un pastor. Decía, ¿y cómo oro? ¿Qué hago? ¿Cómo oro? ¿Qué le digo al Señor? Señor, quita esta pandemia. Si Dios tiene un propósito con la humanidad, ¿cómo yo le voy a decir que quite esto? Si hoy que está pasando esto, la gente está orando en su casa. Si hoy que está pasando esto, la gente está preocupada por buscar a Dios. ¿Cómo orarle a Dios y decirle, Señor, para esto, si Dios tiene un propósito con el ser humano? Entonces, hermano, Dios permite esto, ¿para qué? Para que nos acerquemos. Amén. Para que busquemos su rostro. Y espero que esta palabra, hermano, esta respuesta le sirva a usted de algo. Amén. Tercer punto, y esto se lo pregunta aún hasta los creyentes. Aún hasta los que están en Cristo Jesús se preguntan esto, y yo lo he escuchado de creyentes, hermano, por eso traigo esta palabra aquí. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que se hacen que los hijos de Dios no deberíamos hacernos. Dice, esta pregunta la mandaron, dice, ¿dónde está Dios? Hermano Adán, pareciera que Dios en estos momentos difíciles no estuviera con nosotros. Pero, hermano, el libro de Proverbios, hermano Adán, capítulo 15, versículo 3, nos enseña una verdad. ¿Por qué? Porque en la aflicción, hermano, que estamos viviendo en el momento, aún los hijos de Dios, hermano, están preocupados sabiendo que la palabra, hermano, se tiene que cumplir. En el libro de Mateo dice, oiré y oirán rumores de guerra y muchas cosas, pero no es el fin aún. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano, el pueblo de Dios se tiene que esconder? Si sabemos que nosotros en Cristo está la verdad en su palabra. Hermano Adán, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Miren, la gente que se pregunta, ¿dónde está Dios? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Si algo Dios tiene, hermano, es misericordia. Porque si quisiera Dios matar a todos, acabar con la humanidad, con los malos, hermano, entonces miraría nomás a los buenos. Pero aquí dice que mirando a los buenos y a los malos. En otra parte de la Biblia hay un versículo que dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Amén. Dios, hermano, Dios está en el asunto, Él está pendiente de lo que está pasando. Pero hoy mucha gente, más la gente que no conoce a Cristo, dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada Dios? Dios está haciendo algo. Amén. Dios está llamando la atención de nosotros. Así es, aleluya. Dios está llamando la atención de nosotros. Tenemos que entender, hermano, que Dios tiene un propósito con nosotros. Y es triste a veces ver a los cristianos hacerse esas preguntas, cuando nosotros tenemos la Biblia y sabemos que Dios está pendiente de nosotros. Amén. Si Dios fuera como nosotros, que un día no se presentara a trabajar, imagínense cómo estaría el mundo. Dios, hermano, dice en su palabra que nuevas son sus misericordias cada madrugada. Entonces, hermano, sabemos que Dios, hermano,
Dios tiene el control de lo que está pasando en nuestras vidas, que Dios está, hermano, en control de todo lo que pasa. Mire otro versículo que nos ayudará a entender un poco más. Job, hermano Adán, Job, capítulo 28, versículo 24. Si usted está en su hogar, agarre esta cita. No solamente se conforme con escuchar. Mire, es que eso es lo que a veces no nos ayuda como hijos de Dios, que solamente escuchamos el mensaje, pero no sabemos ni cómo se llamó el mensaje, ni qué cita bíblica dieron para el mensaje. Amén. Y estos son tiempos difíciles en los que tenemos que buscar a Dios de verdad, hermano. Aquí ya no está que el pastor ore por mí, que los líderes oren por mí. No, aquí ya usted tiene que orar. ¿Por qué? Por su familia, por su hogar. Amén. ¿Sí lo tiene, hermano Adán? Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. ¿Porque Él qué? Porque Él... mi versión dice, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Así es que si usted se pregunta dónde está Dios, Dios está en el cielo. Y Él está mirando todo lo que está ocurriendo. Nunca usted crea la falsa enseñanza que le dicen, es que Dios ya se olvidó de nosotros. No. Si Dios se olvidara de nosotros, hermanos, ya hubiéramos perecido. No estuviéramos sentados aquí transmitiendo este servicio, ni usted estuviera viéndonos. Dios, hermano, tiene todo en control. Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan. Hermanos, si Dios tiene algo en control, es el mundo. Al ser humano, Dios tiene contemplación para con nosotros. Entonces, si tienes esa pregunta, espero que esta respuesta te sirva. Espero que te sirva esta respuesta. ¿Dónde está Dios? Te preguntarás. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos de Dios están en todo lugar mirando a buenos y malos. Y luego la otra cita es Job, capítulo 28, 24, porque él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Salmo 24, 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Y si de Jehová es la tierra y su plenitud, hermano, entonces ¿de qué te preocupas? Estamos de la mano del creador de la tierra, del que hizo todo. Amén. Sí, amén. Y tenemos que agarrarnos esa promesa. Una pregunta más, hermano, que la gente se hace, hermano Esteban. Amén. Y esta es una pregunta que yo creo que todos la tienen, todos, creyentes y no creyentes, porque, hermanos, si algo nos ha aterrorizado a la gente son las noticias. Si usted prende las noticias, hermano, da miedo prender las noticias, porque ayer murieron 10, hoy ya son 100 más, 300, 500, santo Dios, y la gente dice, ¿cuándo me irá a tocar a mí? ¿Cuándo me irá a tocar a mí? ¿Mañana me tocará? No, hermano, nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Una pregunta, hermano Esteban. Amén. Dice esta pregunta: ¿qué hacer en este momento de confusión? Mire, yo le voy a dar una introducción un poquito. Amén. Y ahorita el hermano Esteban dice, su palabra dice en el libro de Juan capítulo 14, 27, hermano Esteban. Amén. Y para que nos dé una pequeña descripción también de lo que usted traiga aparte. Amén. Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice, miren hermanos lo que dice Cristo en esta escritura. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Esteban, explíquenos un poco acerca de... Miren hermanos, esta escritura es bien poderosa, poderosísima. ¿Saben por qué? Porque Jesús hace una diferencia entre su persona y el mundo. Jesús dice, la paz os dejo. Dice, mi paz, se señala él mismo, dice, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. ¿Saben por qué el mundo? Yo estaba reflexionando en este texto. ¿Saben por qué el mundo no puede dar paz al creyente? Porque ahí Jesús se está dirigiendo con sus apóstoles. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Saben por qué el mundo no puede dar paz a la humanidad? Porque dice el apóstol Juan, dice que todo el mundo está bajo el maligno. Y si el mundo está bajo el maligno, imposible que el mundo pueda ofrecer una paz como la paz que Cristo da. Gloria a Dios. Ese es un texto poderosísimo
que solamente el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Jehová, pudo decir: mi pasos dejo, mi pasos doy. Ahora, vamos a explicar un poquito lo que dice nuestro pastor. ¿Qué hacer en momentos de confusión? Cuando alguien está confundido, es porque no sabe, es porque pierde su... Puede ser como cuando alguien es confundido doctrinalmente, a través de otra doctrina que no sea la sana doctrina. Ahí a veces entra una confusión doctrinal. A veces entra confusión en el ser humano cuando hay, como decía nuestro pastor, cuando hay estas malas noticias. El mundo se espanta, el mundo empieza a tener temor, el mundo no sabe a dónde ir, no sabe a dónde refugiarse. Y Jesús por eso dice que la paz que Él dejaba era diferente que la que el mundo da. ¿Por qué? Porque si usted se quiere refugiar en la paz de los demás, va a terminar confundido. No va a saber a dónde ir, no va a saber a dónde refugiarse. Y aquí la palabra confusión tiene muchos significados. Puede ser que tú estés preocupado, puede ser que tú tengas miedo, puede ser que tú estés que no sepas qué hacer en el momento de la necesidad, como ahorita que los trabajos, muchos no tienen trabajo. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de confusión? Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 31. El siervo del Señor, hablando de David, el rey David entendió que si él se confundía, él podía desagradar a Dios. Salmo 31, verso 1, ¿qué dice, hermano Adán? En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Miren, el rey David dice aquí, señala, aquí es una declaración de confianza del rey David. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado. Dice: no sea yo confundido jamás. ¿Saben por qué el rey David daba esta expresión? Porque el rey David entendió que si él se confundía, si él era confundido, si él llegaba a un término de confusión, él dándonos a entender a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, el rey David está diciéndole a Dios: no permitas que yo me confunda. Porque una persona que se confunde quiere decir que deja de confiar en Dios. Por eso dice en el verso 1, en ti, oh Jehová, he confiado. Gloria a Dios. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, clamamos a Dios, creemos en Dios, nunca vamos a ser confundidos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Pastor de nuestras almas, al Dios Todopoderoso, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, como decía nuestro pastor, como dice la Escritura, al que tiene vida para dar vida en abundancia, al que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aunque, como decía Job, aunque él me matare, con todo eso, en él esperaré. Gloria a Dios. Aunque muéramos, sabemos a dónde vamos. Y sabemos que en la resurrección de los muertos vamos a resucitar, porque el Espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros. Por lo tanto, no podemos permitir que todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos confunda. Y sí, Dios confunde también, porque en el libro de Génesis dice la Biblia, en el capítulo 11 de Génesis, dice que cuando los hombres de ese tiempo se reunieron y dijeron: hagamos una torre, hablando de la torre de Babel, cuando ellos se unieron y opinaron que iban a hacer una torre, la Biblia dice que ya la torre iba bien alta, y dijo Dios: descendamos, dice, y confundamos su lengua. O sea que quiere decir que cuando nosotros somos confundidos, o cuando nos confundemos, o cuando entra la confusión en nosotros, quiere decir es porque no estamos tomando en cuenta a Dios. Porque si estos hombres de la Torre de Babel hubieran tomado en cuenta a Dios, Dios no los hubiera confundido. Ahora la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que Dios no es Dios de confusión, porque Dios es Dios de paz. Pero eso Dios se refiere, o sea, el apóstol Pablo se refiere al pueblo de Dios.
Pero a aquel que no toma en cuenta a Dios, sí Dios lo confunde, como sucedió en la Torre de Babel. Pero el rey David dice, el tío Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás. Mi deseo es que tú nunca seas confundido, que en los momentos de desesperación, que en los momentos de tristeza, que en los momentos de preocupación, que en los momentos del problema que sea que llegue a tu vida, tú corras debajo de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tú no seas confundido y sigas confiando en Dios. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? Bendito Dios. Buena respuesta. Miren, me gustó la escritura esta que dice, no se turbe vuestro corazón. Gloria a ni tenga Dios. miedo. ¿Sabe? Cuando tenemos miedo, hermano, podemos hacer o cometer muchos errores. Gloria a Dios. Cuando un corazón está turbado, no escucha a veces, no escucha los consejos, no escucha nada. ¿Por qué? Porque está turbado. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Entonces, hermano, en estos momentos de confusión, lo más sano es estar agarrados de la mano del Señor. Amén. La palabra nos respalda, la palabra respalda que no debemos turbarnos. El Señor está con nosotros y Él dice que nos deja, su paz nos da y su paz nos deja. Entonces, agarremos de eso hermoso de Dios, porque en Él, hermano, estamos seguros. Otra pregunta, hermano, que el mundo se hace, la humanidad. Y, hermano, me estuvieron llegando muchísimas preguntas. Yo estuve escogiendo algunas, porque si las hacemos todas, no acabamos, yo creo, ni todo el día mañana. Pero hay muchas preguntas y todas las preguntas tienen respuesta a través de la Biblia. Sí, es necesario y que entendamos que en Él estamos seguros. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, rápidamente, un detalle ahí. Para habitar al abrigo del Altísimo, hermano, tienes que dejar que Dios gobierne tu vida. Amén. No nomás es decir, yo habito al abrigo del Altísimo y hacer lo que tú quieras. No, tienes que vivir conforme a lo que Dios demanda. Amén. Para que habites al abrigo del Altísimo. Otra pregunta. Esta pregunta también nos la mandaron, y esta pregunta no la mandaron de aquí, de adentro, la mandaron de fuera de Estados Unidos. Y dice, mire lo que dice, ¿qué hago? Tengo temor a lo que pasará. Y yo quiero darte rápidamente una pequeña introducción. Dice, David pasó por momentos difíciles y solo entendió algo en su proceso, que David debía buscar a Dios. Amén. Debía buscar a Dios. Hoy el mundo tiene que entender algo. Que hermano, aquí ya no podemos confiar en la medicina, ya no podemos confiar en el gobierno, tenemos que confiar en Dios. Así es, amén. Tenemos que confiar en Dios. Hermano Adán, Salmo 34:4. El salmista estaba pasando un momento también difícil, pero mire, él tenía temor, pero tenía temor al hombre que lo andaba buscando para quitarle la vida, pero él se refugiaba en Dios. Amén. Salmo 34:4, hermano Adán. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me respondió y me libró de todos mis temores. Hermano Adán, ¿usted qué más o menos entiende por esto? ¿Por qué la gente a veces tiene que refugiarse en Dios? ¿Por qué dice? Ajá, ¿por qué tenemos que buscar a Dios como lo hizo el salmista? ¿Por Bueno, qué? pues primeramente porque en Dios estamos seguros. Necesitamos pues, buscar una cobertura que para el ser humano se sienta protegido. Entonces, muchas veces nosotros, como creyentes o no creyentes, a veces confiamos más en el sistema de este mundo, en el gobierno, que lo que pueda ayudarnos, pero no nos acordamos de Dios cuando verdaderamente Dios es el que nos protege. Nos protege. Amén. Muy buena respuesta. Mire, David simplemente nos da una lección de lo que tenemos que hacer. Si tenemos temor a lo que pasará, dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Sabe? El temor, hermano, el temor es a veces algo que puede, hermano, puede detener el proceso de la gente. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
encomienda a Jehová tu camino. Bueno, tenemos hermano que estar, hermano, si no sabemos, si usted se siente confundido, ¿qué va a pasar después? ¿Qué es lo que sigue mañana? Usted tiene que buscar a Dios. El presidente, desafortunadamente, hermano, no le puede profetizar qué es lo que va a pasar mañana, porque ni él sabe, ni el gobierno sabe, ni los doctores saben, nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana, solo Dios lo sabe. Salmo 112, versículo 7. Porque hoy hay mucha gente que vive atemorizada de lo que dicen las noticias. Hoy hay mucha gente que dice, ay, es que si supieran, y mañana y pasado, ¿qué va a pasar? Si hoy ya son 1000, mañana ¿cuántos irán a ser? Y todavía, hermano, el gobierno dice, es que tenemos un aproximado que tiene que morir casi la tercera parte del país. Imagínense, hermano, o sea, ¿qué noticias nos dan? Salmo 112, 7, ¿verdad? Ajá. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Miren, los que estamos en el Señor, como decía el hermano Esteban, los que estamos agarrados de la mano de Cristo, no tenemos que tener temor de las malas noticias, porque nuestro corazón está en el Señor. Tenemos, hermanos, que confiar en el Señor, en Jehová. ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes, hermano. Yo sé que como seres humanos nos atribulamos, hermanos, nos llega confusión, pero la verdad está en el Señor. Amén. En el Señor está la verdad. Y mira el Salmo 27:3, hermano Esteban, nos dice una verdad de que, aunque, hermano, usted vea que todo está en contra, Dios, hermano, Dios nos tiene seguro. Amén. Salmo 27:3. Ok, dice así la palabra del Señor, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, lo que decía el salmista, Amén. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Hermano, tenemos que estar confiados en el Señor. Sí, de verdad, oiga, yo quiero referirme al pueblo de Dios, a todos los cristianos. Si realmente no estamos confiando en Dios, ¿qué hemos hecho todos estos años en una congregación? En serio. Hablando maduramente, Sí, ¿qué estamos haciendo? Danzando, cantando. Y no confiamos en Dios. Tenemos miedo a lo que pasará. El apóstol Pablo decía algo: para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Entonces tenemos que entender eso, hermano, que oye, pues si estamos en el Evangelio y temiendo a que vamos a morir, pues tenemos que morir, es parte de la vida. Ahora, tenemos que morir, pero en el Señor. Amén. Amén. Cristo, oiga, no se vaya a morir usted que diga, pues todos nos vamos a morir, vamos a hacer lo que queramos. No, hermano. Yo no estoy a favor de esas enseñanzas de que ya Dios te salvó y haz lo que quieras. No, hermano. La palabra dice que el alma que pecare esa misma morirá. Así y es. dice su palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué hacer si tienes temor o confusión? Hermano, buscar a Dios. Amén. Salmo 34 dice, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 112:7, no tendré temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y el Salmo 27 que leyó el hermano Esteban dice, Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Espero que esta cita usted las agarre y las apunte para que usted tenga, hermano, bases para que usted esté confiado en el Señor. El salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, agarrémonos de esa promesa, hermano, agarrémonos de todo lo que está pasando, agarrémonos de la verdad del Señor. Dios no nos va a desamparar, hermano. Su palabra dice que nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así es, aleluya, gloria a Dios. Una palabra bien, hermano, una pregunta que yo creo que no es para los hijos de Dios, pero la hizo una persona creyente. Amén. Y es lo que, o sea, allí, hermanos Esteban, hermano Adán, Amén. cuando un creyente hace una pregunta de esta, hermano, te das cuenta realmente que realmente no está metido en la palabra. Amén. Mire la pregunta que hicieron. ¿Este es el fin, hermano Esteban? No. Hoy muchos se preguntan, ¿qué pasará? ¿Pereceremos? ¿Sobreviviremos?
Hermano Esteban, la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 29, versículo 9, 21, perdón, versículo 9, si no me equivoco, y dice que es necesario que estas cosas ¿qué? Acontezcan, pero no será el fin. ¿Qué nos dice usted, hermano Esteban, a esta pregunta? Porque yo creo que esta pregunta no es para un creyente que la haga, porque si leemos la Biblia sabemos que viene, hermano, dice la palabra del Señor, nos está dando el manual. Primero acontecerá esto, después vendrá esto, después vendrá el otro. Y sabe, yo quiero decirle algo al pueblo de Dios. Si realmente no estamos soportando esto que está pasando ahorita, imagínense la gran tribulación. Más imagínense. Esto no es nada, hermano, a lo que se avecina. Hermano Esteban. Amén. ¿Qué cita, hijo? Este es el fin. Lucas capítulo 21, versículo 9. Ok, dice, aquí es una enseñanza de Cristo a sus apóstoles acerca de las señales. Dice, y cuando llegáis de guerras y de rumor y de sediciones, dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí lo dice bien claro, que no será el fin inmediatamente. Amén. Muy buen comentario lo que nuestro pastor decía de esa pregunta. Cuando alguien hace preguntas como estas, uno se da cuenta pues que son personas o creyentes que no estudian la palabra, y que cuando llegan cuando se miran estas cosas, muchos se turban. Y aquí mismo más adelante, el mismo Jesús dice, mismo en esta escritura de Lucas, dice que no os turbéis, no habla de la confusión también. Parece, aquí la apunté esta cita también. Lucas 21, 25. Habla de la misma señales. Dice Jesús, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando alguien hace esta pregunta que no sabe si será el fin de todo el universo, porque muchos piensan que va a ser ya el fin de todo el universo, pero Jesús dice que no es el fin. Son solamente las señales que Jesús enseñó, que hablan que van a suceder antes de su venida, pero no es el fin. No es el fin inmediatamente, porque muchos piensan que ya se va a terminar todo. Habla la Biblia de los juicios, de los sellos, de las trompetas en Apocalipsis. Entonces esto solamente, como dijo Jesús, son principios de dolores. Así, esta es mi respuesta. Bendito Dios. Bueno, hermano, la Biblia está escrito de todos los acontecimientos que vienen. Y hermano, van a pasar muchos acontecimientos antes de que sea el fin. Amén. Y yo le decía algo a ustedes esta noche, a los que me están viendo. Esto, hermano, es el principio de dolores. Pero realmente si nosotros como humanidad, como seres humanos no soportamos esto, la gran tribulación, hermano, no la va a soportar mal, porque va a ser algo bien tremendo. Entonces tenemos que entender que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Yo hago énfasis en todo lo que estamos hablando, en que tenemos que buscar a Dios. Amén. No hay otro camino. Amén. Y tenemos que agarrarnos de eso, porque hoy el mundo, hermano, la humanidad vive, hermano, pendiente del televisor. ¿A qué hora van a hacer las noticias? Lo prendes, en la mañana te dicen que murieron 1000, en la tarde ya murieron otros 1000. Y empieza la gente a tener confusión, a tener temor, y la palabra del Señor nos enseña, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Entonces, agarrémonos de Dios, en Él está la verdad. Una pregunta más, hermano, esta nos la hicieron de aquí de Anaheim, ayer la mandaron, y esta pregunta está buena, porque hoy la gente confía en lo que ven. Hoy la gente confía, y esta pregunta dice, en estos momentos, ¿en quién podemos confiar? Y esta pregunta está buena para los que estamos aquí, hermano Esteban. Yo sé que esa pregunta está buena, hermano Adán. Esta pregunta está buenísima, porque aquí es a lo que queremos llegar. Amén. A este punto queremos llegar, porque mucha gente, hermano, tiene su confianza en su trabajo. Así es.
tenía su confianza en su negocio, tenía su confianza en el compadre, en la comadre, me prestan ellos cuando esté en necesidad, tenía la confianza en la familia, tenía su confianza en el gobierno, tenía su confianza en sus cosas materiales. Y hoy, hermano, dice, bueno, hoy estos días, en lo que estamos pasando, miren, nos damos cuenta de que no importa tener lo mejor en ciencia, porque si usted se da cuenta, muchos países tienen gente bien capacitada en las ciencias, otros tienen gente muy capacitada en la medicina, y quiero hacer énfasis en esto, para que la gente no se confunda. Yo doy gracias al Señor y bendigo a todos aquellos que están trabajando como enfermeros, como doctores en los hospitales. Bendigo sus vidas. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo para salvar la vida de otros. Pero realmente la pregunta dice, en estos momentos, ¿en quién podemos confiar? Y nos damos cuenta que ni la ciencia, ni la medicina, ni el mejor armamento, ni el mejor gobierno, ni aunque tengas los mejores armamento nuclear, los mejores aviones, lo que tengas, el que sea la mejor moneda, te das cuenta que nada de eso ha podido parar en estos momentos lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hoy, si se dan cuenta, la mayoría de los países, naciones, están reconociendo algo, que esto proviene de Dios. Y cuando algo proviene de Dios, nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir su propósito. Ahora, la pregunta dice, en estos momentos, ¿en quién podemos confiar? ¿En el gobierno? No. ¿En tu alcalde? No. ¿En el presidente? No, hermano. Ya miramos que todos ellos hicieron y mi respeto para esas personas, no estoy en contra de ellos, no, al contrario, estoy a favor. Yo bendigo a esta nación, bendigo su gobierno, bendigo al presidente, pero nos damos cuenta realmente que delante de Dios nosotros somos vulnerables, que nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios, dice la palabra en el libro de Santiago, si no me equivoco, dice que fuera de Dios nada bueno hay, y sin Dios nada somos. Entonces, hermano, ¿en quién tenemos que confiar en este momento? A la gente que nos ve, que tal vez está un poco desesperada. Confía en Dios, mi hermano. Confía en Dios. Si no conoces de Cristo, es el tiempo de que te acerques a Dios. Es el tiempo de que te acerques a Cristo. Hoy nos damos cuenta, hermano, que no importa qué tan poderoso sea un gobierno, en frente de Dios no somos nada. Aleluya, gloria a Dios. Oye, hermano, mire, yo solo quiero decirte algo. Ahí está una cita bíblica, hermano Adán, Salmo 37:5. Hermano Esteban, ¿me va a agarrar el Salmo 56:3? 56:3. Hermano Adán 37:5, hermano Esteban 56:3. Y mire, usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que confiar en Dios. No le queda otra alternativa, mi hermano. No nos queda otra alternativa a los que estamos aquí, los que me están viendo, más que buscar en Dios. Usted ya miró que hicieron lo imposible, la ciencia, la medicina, y no pudieron hacer nada. El único que puede, dice la palabra del Señor, que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, Salmo 37:5, para que tú veas en quién tienes que confiar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué hará? Lo que tú no puedes hacer. Exactamente. Lo que la ciencia no puede hacer, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hará. Hermano Esteban, Salmo 56:3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío, gloria a Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando tengas temor, hermano, confía en Dios. Confía en Dios. No hay otra solución. Salmo 73:25, hermano Adán. Y hermano Esteban, Proverbios 16:20. ¿73 qué, perdón? 73:25. Proverbios 16:20, pero hermano Esteban. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mire qué hermoso. ¿A quién tengo yo en los cielos? Hoy la pregunta es para miles y miles y millones de personas que nos ven. ¿A quién tienen en el cielo ustedes? ¿A quién?
Porque la tradición nos enseña, hermano, los que vivimos afuera, antes de ser cristianos afuera, no nos enseñaban que tenemos en los cielos al Señor, a Jehová. Nos enseñaban otra cosa. Pero hermano, hoy tenemos que entender a quién tenemos en el cielo. ¿A quién? Si tienes a Dios en el cielo, hermano, tienes que confiar en Él. No te queda otra alternativa. En los cielos, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué hermoso, hermano. Hoy hay mucha gente que desea más cosas en la tierra que las cosas del cielo. Y hoy, estos salmos son salmos de, hermano, de confianza. De confiar. Hermano Esteban, 16:20 de Proverbios. Dice: el entendido de la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Gloria a Dios. Mire, el que confía en Jehová es bienaventurado. Oiga, qué hermoso esto, hermano, una confirmación. Si tú confías en Jehová, eres bienaventurado. Y a los bienaventurados, ¿qué les pasa? Les va bien. A los bienaventurados les va bien, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada madrugada. Sus bienaventuranzas todos los días son nuevas para aquellos que guardan su palabra. Y esto, hermano, es muy buena pregunta que nos hicieron. Voy a cerrar con este salmo, esta pregunta, Salmo 31:14. Dice, miren lo que dice: mas yo confío en ti, oh Jehová. Digo, ¿tú eres qué? Mi Dios. Mas yo confío en ti, Jehová. Y digo, tú eres mi Dios. ¿Cuánta gente, hermano, se atrevería a decir esto en los tiempos difíciles? Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Si tú confiesas eso, que Él es tu Dios, hermano, tenlo por seguro que Él te va a escuchar y Él te va a bendecir grandemente. Amén. Dios, si algo tiene, hermano, es que Dios nunca deja a nadie desamparado. Esta pregunta, hermanos, nos estamos acercando a lo que queremos llegar a la gente esta noche, a aquellos que no conocen de Cristo, que tienen temor, si nos están viendo. Gracias por sintonizarnos, de verdad, por tomar su tiempo. Hay algo grande de Dios para ti. Amén. Esta pregunta, hermano Esteban, es una pregunta que prácticamente cuando Dios nos llama, estas enseñanzas nos las dan se puede decir como un discipulado. Y esta enseñanza va para aún aquellos que no saben para qué fueron llamados o cuál es el propósito de Dios. Y esta pregunta, hermano Esteban, dice: ¿qué quiere Dios del hombre o de la humanidad? Muy buena pregunta, porque Dios siempre tiene un deseo para la humanidad. Y lo primero, bueno, desde el Génesis, Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo para que viviera eternamente. Pero por el pecado, por la desobediencia del hombre, entró el pecado, y del pecado vino la muerte, espiritualmente. Pero la pregunta que hacen es muy buena, porque dice la pregunta: ¿qué quiere Dios del hombre o de la humanidad? Bueno, lo primero que Dios quiere del ser humano es que se arrepienta de sus pecados, que reconozca a Dios como el único Dios verdadero que habla la palabra de Dios, porque hay muchos dioses en el mundo, pero Dios siempre se identifica como el Dios verdadero. Y ese es el deseo de Dios, ese es el sentir de Dios, que toda la humanidad lo reconozca como el único Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Como dice el Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Por qué dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud? Porque Dios se identifica que Él hizo todas las cosas y que Él es el dueño de todas las cosas. Pero si Dios es dueño de todo lo que habita aquí en esta tierra, de toda la creación, porque el ser humano Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y a imagen de Dios lo crió, quiere decir que Dios desea también que el hombre le reconozca. Pero ¿cómo va a reconocer el hombre o el creyente a Dios? Es a través del arrepentimiento. Porque yo te podría decir que Dios te ama, y eso está en la palabra de Dios, y es bueno predicar del amor de Dios. Yo te podría decir que
que Dios quiere bendecir tu vida, que Dios quiere bendecir tus hijos, que Dios quiere bendecir tu trabajo, que Dios quiere bendecir tu iglesia. Pero realmente si yo no te hablo que Dios quiere que tú te arrepientas, entonces sin arrepentimiento no hay bendición. Para poder ser bendecido uno tiene que arrepentirse, reconocer sus pecados, o sea, arrepentirse de sus pecados y reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Y voy a estudiar una cita que habla la palabra de Dios aquí para respaldar lo que yo estoy diciendo. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, verso 9, dice así la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Está hablando de su venida. Gloria a Dios, porque Cristo viene. Ese es el punto que queremos también nosotros recalcar y enseñar, que Cristo viene. Y si Cristo viene, Él va a venir por un pueblo que ya se ha arrepentido de sus pecados. Viene por un pueblo santo, por un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Pero dice el verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente. Mire lo que es Dios. Dice que Él es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y ese es el deseo de Dios, de que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ese es el deseo de Dios. Gloria a Dios. Esa es mi respuesta. Hermano Esteban, hay una escritura también que nos respalda, qué es lo que Dios quiere del hombre o de la humanidad. No sé si la podría leer, Lucas 19:10. Ok, Lucas 19:10. Lucas 19:10, hermano, y realmente es lo que Dios quiere del hombre, de la humanidad, es eso. Que lo que decía Esteban, que vayamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Sí, amén. Ahí ahorita el hermano Esteban nos va a dar esta lectura, Lucas 19:10. Dice la palabra del Señor así, 19:10. Aquí está. 19:10 dice así. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Nosotros, la humanidad. Nosotros nos hemos, antes de conocer a Cristo, vivíamos nosotros, se puede decir que en tinieblas, hasta que venimos a la luz admirable de Cristo Jesús. Entonces, si algo Dios quiere del hombre, lo que demanda es la salvación. Quiere que todos vayamos al arrepentimiento a través de Jesucristo. Entonces, estos momentos que estamos pasando es un tiempo de reflexión como seres humanos, como, yo no sé, en los hogares, hoy que has estado cerca de tus hijos, de tu familia, muchos tal vez de los creyentes tienen familia que no conoce de Cristo. Y entra la preocupación porque en estos momentos los que estamos en Cristo, los que estamos siguiendo al Señor, sabemos que si en este momento muriéramos, pues vamos con el Señor. Pero que hay aquellos que mueran sin Cristo. Oiga, hoy la gente vive atemorizada y yo miro cómo la gente llora sin consuelo, cómo la gente, hermano, no entiende lo que está pasando. Y mire, yo quiero enseñarte algo que hoy muchos hermanos, muchos tienen el temor y decía una persona, y es bueno esto también, decía, y si alguien de mi familiar muriera, no lo podemos ni despedir. Y no lo podemos ni mirar. Y si usted se da cuenta, las noticias en lo que están sacando, hermano, la gente que está muriendo de esa enfermedad, desafortunadamente, hermano, la están quemando. La están quemando, no tienes tú la oportunidad de verlo. Hermano Esteban, Jeremías 25, capítulo 32, en adelante se me dice que es el 32 y el 33. Habla acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice alarma? Porque no tenemos conocimiento de la palabra. Hermano, vivimos, hermano, nomás al pendiente de lo que dicen los demás. Mire, es triste a veces en las congregaciones ver gente que lleva años y años dentro de un ministerio, de una congregación, y hermano, no saben a veces ni versículos bíblicos.
No saben, hermano, viene un testigo de Jehová y los hace pedazos. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Entonces es tiempo de que nos acerquemos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? A través de la palabra, viviendo la palabra del Señor. Jeremías 25:32 habla acerca de esto, de que mucha gente tiene temor y dice, ay, es que murió mi familiar y no lo pude ni ver, y es la tristeza que traigo, y por qué Dios permitió estas cosas. Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Amén. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿El que sigue? El que sigue, el 33 dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta el extremo, hasta el otro. Dice, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como, dice, como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Miren, hoy, hermano, hoy la gente tiene temor de lo que está pasando y es triste porque mi respeto para todas las naciones, amamos a todos, todo ser humano, hermano, yo creo que merece el amor. Hay algunos que tal vez no se han acercado a Cristo, pero Dios tiene un tiempo también para que ellos lleguen a sus pies. Pero mire, estaba mirando yo las noticias, hermano, a Abel, hermano, perdón, Adán, yo no con hermano Abel. Hermano Abel va a estar bien dormido a gusto, y yo molestándolo. Hermano Esteban, es triste ver lo que está ocurriendo. Miren, en Ecuador la gente está muriendo en las calles, tirados los cuerpos, los sacan de las casas y los ponen en la calle para que alguien los recoja, y la gente no entiende por qué está pasando esto, porque no han leído el libro de Jeremías. Hoy nos damos cuenta, hermano, que estas cosas están escritas en la palabra de Dios. Pero ¿por qué el mundo desconoce esto? Porque no hemos estudiado la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Todas las cosas que han ocurrido están escritas en la Biblia, hermano, y tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios, tenemos que echar con todo para adelante. Estos momentos que estamos pasando complicados, tenemos que salir adelante. No podemos, hermano, decir, bueno, pues hasta aquí llegué y que pongo al Señor, a mi familia en tus manos, pero tú no buscas a Dios. Entonces no es de mucho valor eso. Como familia tenemos, mire, esto qué hermoso que en estos tiempos, hermano, ver hogares que están predicando la palabra a sus hijos, ver, hermano, gente que está haciendo sus servicios en sus casas con su familia. Eso es lo que Dios realmente quería a través de esto. ¿Amén? Y como decía un pastor, ¿y qué? ¿Cómo le oro a Dios? Señor, quita esta pandemia. Si Dios está tratando con la gente. Si Dios ahora es que tiene al humano cerca de Él. ¿Por qué? Por lo que está pasando. Una pregunta más, hermano. Una pregunta más. Y esta pregunta es para toda la humanidad. Para todo el ser humano, para hombres, mujeres, para niños, adultos, jóvenes, para todos. Miren lo que dice. ¿Qué debe hacer la humanidad o el hombre en tiempos malos? Hermano Adán, ¿usted qué cree que tendría que hacer ahorita la humanidad, el ser humano, el hombre? ¿Qué tendría que hacer en estos momentos? Buscar a Dios. ¿Buscar a Dios? La única salvación es la confianza que buscar de Dios, pero lamentablemente no todos buscan a Dios. Buscan primero lo más fácil, lo que le acomoda a su carne. Hay una escritura muy poderosa, no recuerdo bien la cita, pero dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero mire, desafortunadamente, hermano, el humano, si algo se ha enfatizado, es en buscar las añadiduras. Y cuando tendríamos ahorita en estos momentos, hermano, de no estar confiando en la televisión, en la medicina, no, en Dios tenemos que confiar. Si ya miramos que no hay salida, solo en Dios. ¿Qué tiene que hacer la humanidad? Buscar a Dios. Miren lo que dice Dios de una u otra manera, si algo quiere es que no perezcamos, que todos seamos salvos a través de Cristo. Pero el pecado, ¿sabe qué ha hecho, hermano? Ha alejado al hombre de Dios. El pecado es una de las barreras que ha encontrado la humanidad para alejarse de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 32, hermano Dan. Y luego mi hermano Esteban va a leer Mateo 11, 28.
Porque todo tiene respuesta, hermano. Todas las preguntas que tú, mire, el libro de Jeremías 33:3, para la humanidad que no sabe qué hacer, le dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en el tiempo que estamos viviendo que el hombre hay muchas cosas que no conoce, que Dios sí las sabe. Porque dice su palabra que hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el mundo que vivimos, hermano, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos. ¿Qué quiere decir todos? Todos. Porque hoy mucha gente dice: gracias a Dios, yo soy de santo puro. Pero todos, hermano, todos pecamos. Y el Señor dice que Él vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. No vino por los que están bien, por los justos, no, viene por los pecadores. Si algo Dios quiere, hermano, con la humanidad, es que lo busquen. ¿Para qué? Para darles la salvación. Amén. Mateo 11:28, hoy mucha gente está cansada, hermano, no sabe qué hacer, se les acaban las fuerzas. Hermano Esteban, esa escritura nos da una promesa para aquellos que están en Cristo. Aleluya. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mire, si algo hay en este momento, hermano, es que la gente está cansada. La gente, hermano, hay gente que se le está, hermano, acabando las fuerzas. Hay gente que por estar pensando tanto en cómo le van a hacer para pagar la renta, cuándo van a regresar a trabajar, hermano, se han cansado. Pero el Señor está llamando a esa gente. Sí, amén. Si tú no conoces de Cristo, mi hermano, mi amigo que estás mirando esta transmisión, si no conoces de Cristo, es el mejor momento para que tú te acerques a Él. El día de mañana nadie lo sabe. Tal vez hoy estamos aquí, mañana no sabemos si vamos a estar, porque el único que lo sabe es Dios. Nosotros tenemos la convicción, porque somos hijos de Dios, de que Él nos protege, pero la verdad solo está en Él. Su palabra dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, ¿a quién, hermano? ¿Qué debe hacer la humanidad? Buscarlo a Él. Buscarlo a Él. El versículo que leyó el hermano Esteban es una promesa. Acércate al Señor, Él te va a ayudar, Él quitará tu cansancio, Él quitará tu incertidumbre. Pero tenemos, hermano, que acercarnos al Señor. Si algo Dios le manda, es que nos acerquemos a su presencia, a Él. Amén. Así es que estos tiempos, hermano, nos tienen que servir para reflexionar, hermano, cómo hemos vivido, qué hemos hecho. Hoy te das cuenta que tal vez trabajaste mucho y todo lo que tú formaste, todo lo que tú querías hacer, se te ha ido abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrarnos de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Última pregunta, hermano Esteban. Esta pregunta está muy buena. Esta pregunta está muy buena, la hizo una hermana y dice esta pregunta: ¿a quién clamamos en este momento? Miren, para los creyentes tenemos que clamar a Dios. No hay otra alternativa, es solo a Dios. Salmo 34, vamos para respaldar mi pregunta, la pregunta que me hicieron. Salmo 34 está hablando del pueblo de Dios. ¿Qué dice, hermano Ana? 34, 17. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aquí Dios, a través del salmista, dice que los justos claman a Dios y Jehová los oye. Me voy a dirigir con toda la humanidad. Aunque hay una diferencia entre creyente y no creyente, hay una diferencia, también la Biblia lo respalda, lo dice. Pero aquí tú no puedes clamar, y no quiero ofender tus costumbres ni tus sentimientos con lo que voy a decir, pero yo solamente quiero enfatizar a quién se tiene que clamar.
es a Dios. No clames a Buda, no clames a María, no clames a San Martín de Porres, no clames al, como decía el pastor, al gobierno. Primero tienes que clamar a Dios. Dice el salmista, dice, claman los justos y Jehová oye. ¿Por qué Jehová oye al justo? Porque Jehová, o sea, Dios tiene oídos para oír. Entonces, pero miren, hay otra escritura en Jeremías 33:3, Dios hablando a través del profeta Jeremías, dándonos una enseñanza, Jeremías, lo que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que, ¿a quién tenemos que clamar? 33:3, hermano Adán. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Dice Jeremías, clama a mí. Dice, y yo te responderé. Y te enseñaré, ¿qué dice? Cosas Grandes. 33, ¿verdad? Y ocultas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, cuando tú clamas a Dios, Dios te va a enseñar lo que tú no conoces. Amén. Aquí cuando el profeta Jeremías dice que Dios te va a enseñar cosas ocultas, no se está refiriendo al ocultismo, no, se está refiriendo a los secretos de Dios, o sea, a la revelación de la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que tú no entiendes, si tú clamas a Dios, tú vas a entender. Pero si tú clamas a Dios en estos momentos de angustia, en estos tiempos de enfermedad, de peste, Dios te va a responder. Jehová te va a responder. ¿Por qué? Porque estás clamando en un orden que Dios dejó establecido. Y Juan 14:13, hermano Adán, Juan 14:13, ahí enfatiza Jesús cómo tenemos que pedir. Ya Jesús lo menciona un poquito diferente, pero el pedir también tú lo puedes utilizar como clamar, porque cuando tú pides algo a Dios a través de Cristo, es porque tú le estás rogando al Padre que tenga misericordia de ti. ¿Qué dice Juan 14:13 y 14, hermano? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Ajá. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? ¿O qué nos está enseñando mi Cristo a través de esta palabra? Dice, Jeremías dice, clama a mí. Ahí está hablando directamente el Espíritu Santo, se está refiriendo que tú tienes que clamar al Padre. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y aquí Jesús dice, el verso 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre, al mismo Jehová, dice, en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo, que es Cristo Jesús. Dice el verso 14, dice, si algo pidieres en mi nombre, ahí se señala a Jesús, dice, yo lo haré. Gloria a Dios. Aleluya. Clamar, para clamar se tiene que clamar a Dios, solamente a Dios, a través de Cristo. Pedir al Padre, como Jesús nos enseña, es pedir al Padre algo que tú estás necesitando. Tú necesitas, tú estás enfermo y necesitas sanidad, pídele al Padre a través de Cristo. Tú necesitas ser protegido, así como lo hacía el rey David. Pide al Padre que te proteja a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. No podemos nosotros clamar a otros dioses, porque sería incorrecto. Dios no nos escucharía. Si yo clamo a un Dios de la tierra, Dios no me escucharía, imposible que Dios me escuche. Pero si yo clamo, si yo pido al Padre en el nombre de Jesús, Jesús se comprometió, que dice que Él lo haría para que el Padre sea glorificado. Es al Padre a través de Cristo. Gloria a Dios.
Mire, en estos tiempos, hermano, que estamos viviendo, tenemos que clamar a Dios, como decía el hermano Esteban. No hay a quien más clamar más que a Dios. El profeta Jeremías nos hacía énfasis de que clamemos a Él y Él nos responderá. Mucha gente dice, es que no sé si Dios me va a oír. Sí te va a oír. Ahí el libro de los Salmos dice, este pobre clamó a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aunque, hermano, mire, hoy la humanidad tendría que hacer algo. Hoy la humanidad tendría que hacer lo que está, hermano, lo que está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 2. Salmos 30, versículo 2. Dice así, dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Gloria a Dios. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Eso tendríamos que pedir como hijos de Dios, como iglesia. Oiga, no tenemos ni que estar orando para que esta pandemia acabe. No, tendríamos que pedirle a Dios para que Él nos sane. Sí, para que Él nos sane. ¿Y cuál es la sanidad? La sanidad, hermano, viene muchas veces no tanto en lo físico, sino en el corazón. Si algo, hermano, ha subido delante de Dios es la maldad de este mundo. Y Dios ha tenido contemplación de nosotros. Así es que en esta noche, hermano, esperamos que esta misma enseñanza que nosotros nos tratamos de buscar en la palabra del Señor, nos sacrificamos un poco tratando de buscar respuesta, pero la respuesta la tiene Dios. La respuesta la tiene Dios. Nosotros solo estamos aquí para hacer el trabajo de Dios, pero la respuesta está en la palabra de Dios. Amén. Si usted en su hogar, hermano, tiene más preguntas, hágaselas a Dios a través de la palabra. Él le va a contestar. Busque a Dios. Decía el libro de Jeremías, clama a mí. Es tiempo de que clamemos en nuestros hogares, levantarnos, hermano, de madrugada, buscar al Señor. Hoy, hermano, mire, Dios está haciendo lo mismo que hizo en el estanque de Bethesda. Movió las aguas para que nosotros estuviéramos alertas. Sí, amén. Yo quiero decirle a mi hermano, a mi hermano Esteban, póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor. Y el domingo, hermanos, los que nos están sintonizando, los que nos están mirando, el domingo vamos a continuar con una serie más de preguntas, de palabras. Vamos a tener un pequeño sermón de la palabra, pero vamos a tener las respuestas y para las que usted nos está pidiendo. Amén. Si a usted le gustó lo que se está haciendo esta noche, hermano, denos like ahí en la página y ayúdenos, hermano, a que el evangelio sea predicado. Amén. Haz tu trabajo, no porque hoy estemos encerrados en cuatro paredes en nuestros hogares, se acabó la iglesia. Recuérdese que, hermano, que la iglesia empezó en los hogares. Amén. La iglesia primitiva empezó en los hogares, no eran grandes templos con luces, no, eran los hogares. Y ahí dice que el Señor añadía a los que habrían de ser salvos. Sí, amén. Así algo Dios quiere también en este tiempo es que nosotros prediquemos su palabra, que la iglesia de Dios no esté callada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Bendito Dios, gracias por permitirnos esta noche estar en este lugar. Señor, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por hablar, Señor, por la vida de mi hermano Esteban, Señor. Sigue, Señor, teniendo sobre mí nosotros, Señor, a los que nos dieron tiempo, Señor, los que tenían, Señor, incertidumbre, los que tenían preocupación, Padre, que tú, Señor, obres en sus vidas y tú traigas, Señor, la paz que nos anunciaste, Señor, en tu evangelio, y la paz que tú das, Señor. Paz reine No la en queremos, la nuestros corazones, Padre, para que podamos seguir confiando más Quiero en la el alma Señor, alzada, Señor, como dice en el el nombre de Salmo, Jesús. porque en ti Damos estamos gracias, confiados, Padre. Señor, hemos creído Gracias, que Padre, tú eres por el Dios tu poderoso Padre, y que que has todas las cosas que impulsado, que has pasan, mirado Señor, de obran para bien. Padre, Te todo lo damos que hemos toda hecho, la Padre, gloria, para la Señor, gloria en del esta nombre, noche. Padre, que ellos puedan ser Gracias, edificados Espíritu Santo. en tu palabra, Gracias, puedan ser Espíritu Santo. edificados en tu Te damos fundamento, que gloria, eres tu Padre, honra y alabanza, eres Señor. tú, mi Cristo. A ti en sea el toda nombre gloria de y todo honor, Jesús. Señor, bendito Gracias, Dios. Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que están Gracias, viendo Señor. Llevamos, Señor, este mensaje esa transmisión, por Señor. todos los lugares Que tú, donde Señor, sea en tu lugares, si alguien voluntad, está Padre. pasando momentos A que difíciles, tú me tú plazcas, eres, Dios Señor, mío, tú eres este el Salvador. mensaje Si alguien está sea pasando momentos de inspirado, angustia, Padre, tú para eres, ser Señor, el edificado Consolador, en Señor. vida, Padre. Gracias, Mis Espíritu hermanos, Santo. Padre, Gracias. que ellos te den la gloria a ti, Padre, en todo tiempo. Nos vamos de este lugar con nuestra presencia, Señor. Nos conviene, Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Padre, en el Aleluya. nombre de Amén Jesús. y amén. Gracias, Padre. Bendito Dios. En nombre de